Bueno, nos acompaña en esta mañana, un placer darle la bienvenida y el agradecimiento a Salvador Vitelli, el ex jefe de Research de Romano Group, analista financiero. Salvador, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Te va, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, igualmente. Salvador, nos desayunamos esta mañana con una nueva versión de otro dólar, en este caso dólar vaca muerta, según se lo está ya denominando en forma informal. Eh, con una salvedad en un minutito, si te parece, hablamos de los efectos adversos, ¿no? De este tipo de iniciativas. Pero quería consultarte para saber por lo pronto, para tratar de entender un poco cuál es la lógica, si hay algún fundamento técnico, por qué en este caso este dólar vaca muerta se lo estipula, ese porcentual que se va a liquidar, al contado con liquidación, y por qué los dólares agro, soja son a 400 y monedas, es decir, un poco arriba del dólar oficial. ¿Hay algún fundamento para esto? Bueno, básicamente lo que se está hablando de este dólar vaca muerta es replicar un mecanismo similar al que se está aplicando ahora en el último dólar soja, que es básicamente que un 75% de las divisas se liquidan al dólar oficial, esto es a 3.50, y otro 25% al contado con liquidación. ¿Por qué lo van a replicar de esta manera? Principalmente porque esto te permite de que ese 25% que se liquida en el contado con liquidación, como se venden divisas en ese segmento, lo que hace es aumentar la oferta y consecuentemente bajar el precio, reduce un poco la brecha y es un poco lo que vimos en el contado con liquidación estas 2 semanas anteriores, donde la brecha relajó un poco a niveles que siguen siendo muy elevados, no Pero vamos quiero a dejar de decir, decir Salvador, esto. ¿se podía haber hecho lo mismo con los anteriores dólares soja y de paso se incentivaba más a la liquidación de divisas justamente si se lo ubicaba en contado con liquidación y no en valores inferiores, como todas las versiones de los dólares soja que hubo? Sí, a ver, pero esto te da un 25% al contado con liquidación y otro 75% al oficial, que el ponderado te da Bien. cerca de 450, en definitiva. No es que se Mm. liquida sí o sí el contado con liquidación, pero que es una versión, llamémosle, superadora frente a las otras versiones, porque las otras versiones, por cuestiones técnicas, había que emitir más, tenía un quebranto el Banco Central y demás. Esta versión, por lo menos, deja una mejor capacidad teórica de pago en el caso de la soja, y vamos a ver ahora cómo funciona en respecto al petróleo, pero es una versión que te permite al mismo tiempo no solo liquidar, sino también relajar un poco la brecha, así que obviamente es seguir escondiendo problemas bajo la alfombra, pero por lo menos es repetir un esquema que ya es un poco mejor que el resto. Una versión un poco mejorada. Salvador, avanzando un poco, a propósito de algo que mencionabas también, tenemos efectos adversos, ¿no es cierto? En los dólares soja no son gratis este tipo de medidas, tienen efectos colaterales. Mencionabas el perjuicio para el Banco Central, hay emisión directa, indirecta, algo que también que se va a ver seguramente más adelante. Yo leía alguna información que vos mencionabas respecto el rojo que esto le genera el dólar soja al Banco Central. ¿Esto está cuantificado? ¿Cuál es el perjuicio concreto? Sí, básicamente lo he cuantificado en todas las ediciones del dólar soja y asciende a un rojo de 6.200 millones de dólares aproximadamente, que es por comprar a un valor más caro del que está el oficial. Ahora, en esta última edición, eso no se produce por el hecho de que el Banco Central solo compra y vende el oficial, porque la otra parte, que es el 25, va al contado con liquidación, nos suponemos que va a ese valor, pero la verdad que es un rojo bastante importante y para eso el Tesoro le emite letras intransferibles que, bueno, son ahora las tan famosas letras intransferibles por los planes de dolarización que hay dando vueltas, pero sí, es un número bastante sideral, todo justificado en, bueno, no haber hecho las cosas correctamente, haber apreciado el tipo de cambio de 2001 hacia julio de 2022 un 30%, lo cual dentro del contexto es una apreciación muy responsable. Y bueno, llegamos a julio de 2022, donde se largó el primer dólar soja súper apreciados, y la Claro. verdad que tiene el sentido de que el sector estaba completamente estrangulado, no solo con la brecha, sino también con un tipo de cambio completamente trazado. Bueno, todo esto también recordemos con el telón de fondo que no tienen piso, ¿no? Las reservas negativas del Banco Central siguen acumulando rojo y también se trata de hacerse de divisas o de contener los distintos dólares. Vamos a ver algunas placas, si te parece, que nos había justamente gentilmente acercado, que grafican, ¿no? Un poco cuál es la situación de esta intervención, ¿no? Del gobierno en los distintos dólares con, bueno, vos ahora decirnos qué tipo de resultados, ¿no? Bueno, básicamente allí lo que está
explicitado es lo que interviene el Banco Central, porque acá hay que aclarar una cosa. El Banco Central estaba comprando muy tímidamente, pero algo está comprando en el mercado de cambios, al oficial. Pero el problema es que no aumenta reservas. ¿Por qué? Justamente por esto que está acá explicitado, que como interviene en los mercados financieros de dólar, lo que hace es comprar de un lado y vende de otro. El problema es que las compras cada vez están siendo son menores que las ventas. Entonces lo que está pasando es que las reservas netas están cayendo, las reservas brutas están cayendo, y todo es razón de intervenir el MEP, que se llama, haciendo, bueno, que la cotización esté muy inferior contra respecto al dólar libre. Claro. Allí lo que tenés es lo que mencionaba anteriormente de la apreciación irresponsable que se hizo, luego la edición de cada dólar soja que tuvimos, y ahora cómo estamos ahora. El problema allí, ya sobre el final del cuadro, con respecto a las fechas, ¿no? Es de que la devaluación que se hizo a 3.50 ya por el 14 de agosto, ya con la inflación que tuvimos, el dólar fortalecido en el mundo, te está quitando la competitividad. Ahí hay que chequear de que estábamos a precios de hoy a 3.44 pre-devaluación y ahora estamos a 3.50, es decir, la competitividad que tenemos ahora prácticamente se la ha comido no solo la inflación, bueno, sino también factores externos, pero duró un mes y medio la devaluación. ¿Y los picos que tenemos allí en celeste, Salvador, son? Los dólares soja que se emitieron en su momento, por ejemplo, en Bien. septiembre a 200 pesos, diciembre 230, abril, mayo 300 pesos, es cada edición medidos a precios de hoy. ¿Qué quiere decir? Para ver qué tan competitivo era ese tipo de cambio. Y con estos resultados, ¿no? En cuanto lo que va generando en el mercado. Claro, exactamente. Allí está gráficamente lo que está liquidando el agro. Allí se puede ver que en el dólar maíz venía con algunas liquidaciones algo más abultadas para hacerse casi nulas post devaluación y ahora aumentar levemente. Pero a mí lo que realmente le estoy prestando atención es el hecho de que las liquidaciones del sector agro no están aumentando en una gran cuantía, lo cual pone en perjuicio dentro de todo el mix que te comento para un banco central que apenas puede comprar divisas y que encima esas divisas las destina a subsidiar, llamémosle, el Claro. dólar financiero y no puede acumular reservas. El Salvador, bueno, tenemos esta última placa, es un poco para que cualquier amigo que esté desayunando se atragante, ¿no? La cremona. Todos este tipo de medidas, inclusive estamos viendo en esta época preelectoral, electoral de hecho, tienen que ver con inflación, ¿no? Más temprano que tarde, a futuro. Y aquí estamos viendo bien gráfico, elocuente, traducirnos un poco esta imagen que nos opapea a esta hora de la mañana, cómo se va afectando, ¿no? La capacidad de compra ante el avance de la inflación en los últimos tiempos. Bueno, allí está gráficamente, de manera explícita, cómo ha perdido poder de compra cada billete desde el momento en que se lanzó. ¿Sí? Los billetes tienen diferentes momentos de lanzamiento, pero el más antiguo de esta última denominación de monedas, que es el de 100 pesos, que se lanzó allá por los años 90, hoy en día significaría un monto completamente sideral, suponiendo incluso el billete de mayor denominación que tenemos hoy, que es de 2.000 pesos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente haber perdido poder de compra producto de una inflación incesante y que bajo las últimas normas, o por lo menos los últimos anuncios, parece que no va a bajar por el mismo hecho de que estamos bueno, financiando un plan inconsistente que al mismo tiempo no para de gastar y los recursos sabemos que son limitados y más para bueno, para esta gestión donde el déficit fiscal es muy recurrente. Así que Claro. vamos camino a una fuerte, no solo emisión, sino también inflación, donde bueno, los riesgos de espiralización de estas son, la verdad que ya no se pueden descartar. ¿Y el último pico que allí vemos, Salvador, es el último billete emitido? A ver, el último billete en realidad de 2.000 pesos no entra, está allí, pero no entra a verse prácticamente. El último pico es el de 1.000, que significaría algo así de 11.000, 12.000 pesos a pesos de hoy, el Bien. momento de emitirse. Y ahí la curva en caída libre, lo que es la capacidad de compra de ese mismo billete de 1.000 pesos en los últimos meses. Salvador, por último, ¿te animás a dar un dato concreto de cómo y a cuánto y con qué velocidad se podría llegar a espiralizar esta inflación, teniendo en cuenta este tipo de medidas y la inercia con la que venimos? Con devaluaciones, ¿no? También ya próximamente a la vista. Yo creo que va a depender eso de,
realmente cómo se haga, cómo se desenvuelva el fenómeno inflacionario estos meses. Generalmente esos fenómenos suceden sin avisar y de manera muy errática y volátil, por el hecho de que son fenómenos de demanda de dinero, que ya de por sí está muy baja. Si uno lo mira con términos históricos, tenemos una demanda de dinero muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente repudia el peso, no los quiere, se los quiere sacar de encima. Por ende, la espiralización y la historia nos dice de que ha sido de manera muy errática, muy corta, pero muy errática, donde, por ejemplo, se puede ir del 15 al 20, 30, 50% mensual en 3, 4 meses. No quiere decir de que vayamos a esos escenarios, pero lo que quiero hacer claro es que ya no se puede descartar eso por el hecho de cómo se están juntando problemas debajo de la alfombra y la manera en la que eso sucede y la manera en la que eso se desenvuelve. Así que por ahora no podemos lamentablemente ya descartar algún evento de esas características, sobre todo teniendo en cuenta las últimas medidas que se están tomando y de cara a un proceso de elecciones donde aún no sabemos muy bien qué va a suceder con el tipo de cambio, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con los precios regulados que tanto atraso también están manejando Bueno, en la economía. de hecho, después de las últimas elecciones primarias, Salvador, tuvimos una devaluación del 20%, supongamos promedio, y la inflación sobre una base del 7 se fue a poco menos del doble. Ahora estaríamos con una base más alta, si hubiera una devaluación similar, si uno hiciera una cuestión progresiva, sería preocupante el índice en definitiva. Claro, que es allí lo que planteaba, también en lo que es la apreciación cambiaria, es eso, estamos volviendo al mismo nivel de tipo de cambio real, al mismo nivel de competitividad prepaso, pero con el doble de nominalidad. ¿Qué quiere decir esto? De que hoy toda la economía te está yendo a 2 dígitos mensuales. Entonces, sumarle alguna chispa a ese escenario ya tan, verdad que no luce una buena idea, y por eso es que el escenario también está tan frágil. Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Grupo, un placer, muy atento. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen Abrazo día. grande. Nos vamos con ustedes a la pausa, la última. Ya estamos de regreso.